Hola a todos y bienvenidos, estén donde estén en el mundo. Es un gusto estar aquí con ustedes para la tercera sesión del ciclo dedicado a las cuestiones relativas al desarrollo sostenible, organizado por ICOM Francia y todos sus aliados, comités nacionales, internacionales, alianzas regionales, a quienes agradezco nuevamente por su compromiso a la par nuestro. Esta noche, o hoy más bien, estamos aquí en torno a un tema que puede ser uno de los más difíciles a primera vista de los retos del desarrollo sostenible, que son los temas relativos a la sociedad. Yo a título personal estoy muy interesada en todo lo que dirán los oradores, escuchar lo que dirán Modia para hablar de todo lo que es importante para nuestras instituciones. Esta sesión, como acabo de decirlo, arruinándoles la sorpresa, está organizada por los colegas de ICOM Canadá, representados aquí por Neil Jason, su tesorero, y Osposedad de la Universidad de Quebec, a quienes agradezco calurosamente por el trabajo que han conducido, por la organización y la moderación de esta sesión. También quiero agradecer rápidamente al equipo de ICOM Francia, que ya conocen todos, a Claude, Alexia y Rafael, la estudiante que tomará nota hoy de todo lo que se diga aquí y que luego publicará al final de este ciclo de sesiones como actas. También le doy la bienvenida al Kadak, presidenta de ICOM Canadá. Gracias por su apoyo. Sin más demora, no, ante todo, y como última cosa, quiero agradecer a los intérpretes porque gracias a ellos esto se traduce al francés, al inglés y al español. Y le doy la palabra a Elka, no sé si quieres decir una palabrita para empezar esta sesión antes de darle la palabra a Rodney y a Oda. Sí, cómo no. Hola a todos, es un gusto ver a tanta gente en esta reunión. Yo estoy en París actualmente. No he tenido tiempo de saludarlos a todos. Sí he visto a algunas de las personas con las cuales estoy en contacto, algunos colegas de Canadá están también aquí presentes y es un gusto comoderar esta sesión y estoy feliz de que Rodney y Odd también estén aquí como moderadores. Muy, muy feliz de verlos a todos aquí. Muchas gracias, Elka, Odd, Rodney, tienen ustedes la palabra. Creo que Odd empieza. Empiezo saludando a todo el mundo. Gracias ahí con Francia y a todos los otros interlocutores por participar en este trabajo. Gracias a ICOM Canadá por todo el trabajo que han hecho para organizar este panel. Y ante todo, querría compartir con ustedes el tema de la dimensión social que no suele entenderse bien. Les puse aquí tres esquemas. El de Isabella Pop, que es una investigadora italiana que ha diseñado un bonito modelo teórico para explicar las dimensiones del desarrollo sostenible. Si uno se fija en las dimensiones sociales y culturales, basadas en las tres dimensiones, más la dimensión cultural del desarrollo sostenible, tal como se ha planteado desde sus inicios, vemos que en realidad se refiere a todos los retos de conservación del patrimonio, todos los conocimientos culturales, el saber y todo lo que es inmaterial, todo lo que se refiere a la identidad, todo lo que se refiere al público, la inclusión, la diversidad cultural, el diálogo intercultural, la creatividad, la innovación y por supuesto la vitalidad artística y cultural de los territorios. Si vemos un poco el entorno social, el bienestar, el espíritu del lugar, la responsabilidad social, todo lo que es participación y acción ciudadana y el compromiso de la organización. No insistiría en los elementos económicos y naturales, simplemente para mostrarles que cuando se habla de social, de los museos en el contexto del desarrollo sostenible, eso incluye todos estos elementos. Desde el año 2015 hemos adoptado los objetivos de desarrollo sostenible utilizando ahora las 5P: planeta, gente, prosperidad, em, colaboración, cooperación y todos los objetivos también
medioambientales están intervinculados y la idea es pensar la interrelación, plantearla para garantizar que las 5P se reconozcan en cada una de nuestras acciones. Y hoy nos interesaremos más en los retos de la sociedad, que están aquí agrupados. Bueno, están aquí abajo, es el 1, 2, 3, 4 y 5, 7, 11 y el 16 también, que tienen que ver con la P de paz, que es uno de los 5 elementos. Luego la salud, vulnerabilidad, acceso a la educación, integración de los inmigrantes, las personas de géneros diferentes, etcétera. O sea que cubrimos muchísimos aspectos dentro de la parte de la sociedad que tiene que ver con la mediación con el público, pero hoy se cuestiona eso realmente a escala incluso de nuestros empleados, de nuestros territorios y más globalmente de todos los humanos y no humanos en el planeta Tierra. Esto es para presentarles un poco el panorama y decirles que con Rodney tenemos aquí a 4 oradores que René presentará a los 2 primeros y yo a los 2 últimos. Y ahora sí le doy la palabra a Rodney y les agradezco nuevamente por su atención y gracias a los participantes por haber aceptado presentar aquí sus reflexiones, el fruto de su labor sobre estos temas. Gracias, Od. Soy Jurasi, que es bienvenidos en una lengua local. Yo soy miembro de ICOM Canadá y en nombre de ICOM Canadá les quiero dar la bienvenida a todos a este webinar. Les hablo a ustedes de Unamari, que es uno de los 7 distritos tradicionales del pueblo Mi'kmaq. ICOM es un aliado en la serie de conversaciones que tenemos aquí para hablar de la responsabilidad de los museos para cambiar o incidir en el desarrollo sostenible. Una iniciativa de la que quiero hablar brevemente es una iniciativa de ICOM Canadá, donde hemos identificado el cambio climático y la justicia climática como una de nuestras prioridades. Se acaba de eh, como acaba de decir Ode, estamos liderando iniciativas en cooperación con la coalición de justicia climática de Oceanwise para que las instituciones culturales reduzcan el uso de plástico en las asociaciones y mitigar el derrame de microplásticos en las aguas. Este es un proyecto piloto que se ha emprendido en distintos museos, entre ellos en Toronto y en mi institución aquí en Quebec. Y hablaremos más de esto a medida que se desarrolle el proyecto, pero mientras tanto estamos contentísimos de participar en esta conversación tan interesante. Y ahora empezaré presentando a nuestro primer orador, que es Answar Gala, que es presidente de la Cátedra de UNESCO sobre Museos Inclusivos y Desarrollo Sostenible del Patrimonio de India. Es Es ex alumno de la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, de la Universidad Nacional Australiana de Canberra. Es profesor de liderazgo cultural inclusivo y presidente de la Cátedra UNESCO sobre museos inclusivos y desarrollo sostenible del patrimonio de la Universidad de Anand, India. Fue vicepresidente de ICOM y presidente del Grupo de Trabajo Intercultural de ICOM entre 2005 y 2015. Y ahora le daré la palabra para que se presente. También patrono fundador de la Asociación de Museos de las Islas del Pacífico. Ejerció un liderazgo cultural estratégico en Australia y la región del de Asia-Pacífico. Bien, comienzo. Un segundo, por favor. Hola a todos desde un lugar maravilloso, que es Ahmedabad. Yo soy australiano, pero vine a India para contribuir al desarrollo de nuevas iniciativas, pero lo más importante era trabajar en un para un proyecto museológico orientado al desarrollo sostenible. Gracias a ICOM Francia, ICOM Canadá y todos los organizadores. Realmente muchísimas gracias por permitirnos, digamos, elaborar nuestro trabajo a partir de los 4 pilares
Si ustedes se fijan en orgsustainability.com, establecimos 4 pilares de sostenibilidad, conocimientos, comunidades, con todo un viaje muy prestigioso. Y antes de crear orgmuseos.com, dedicado a museos inclusivos, yo sé que por el poco tiempo que tenemos, apreciaría que los organizadores, si pueden ellos avanzar las diapositivas a medida que hablo, porque tengo 10 diapositivas para 10 minutos y 10 párrafos. El lugar se llama Amarawati. Y aquí en esta primera imagen vemos que su santidad, el Dalai Lama número 14, es es uno de los lugares más, menciona que Amaravati es uno de los lugares más sagrados del budismo, y la razón por la cual estuve allí es que me pidió que lo ayudara a desarrollar el lugar, porque yo nací ahí, en realidad mucho después, ¿no? Y hicimos una ceremonia allí en 2006, unos 600 años después que la primera, en el siglo XIV, aprovechando el legado intangible del budismo Mahayana. Es un lugar muy mal conservado. Ven que aquí, que es el lugar más grande de este tipo en el sudeste asiático, y desgraciadamente está totalmente, o sea, las esculturas se han retirado, los elementos se han retirado. Si pasamos a la diapositiva siguiente, esta es una de las esculturas en el British Museum. La, son célebres en todo el mundo, y hay toda una escuela de arte llamada Amarathi School of Art, y la colección más importante se encuentra en el British Museum. Vamos a, o sea, recontextualizar, revitalizar el patrimonio es uno de los principales proyectos en los que trabajo desde finales de 2015, con el patronazgo de su santidad el Dalai Lama. La ecomuseología proporciona la metodología más apta para nosotros. Estas son nuestras hijas, nuestra ciudad y nuestras hijas. Es un proyecto lanzado el 8 de marzo de 2016. Se preguntarán, ¿por qué lo lanzamos? Pues bien, cuando me mudé ahí hice un mapeo social y me di cuenta de que casi el 99% de la participación en el espacio público, todo lo que tiene que ver con cultura, está en manos de los hombres. Y sin embargo, las mujeres son las transmisoras de los valores locales y del patrimonio local, del legado local. Así que eh, el empoderamiento de las mujeres era fundamental para este proyecto. La demografía de la ciudad reveló que las mujeres nacidas allí y casadas se casaban con hombres de fuera de la ciudad. Estamos hablando de más de 70.000 personas en total. Y las mujeres casadas, nacidas fuera, se casaban con hombres nacidos en Amaravati, perdón, y en general campesinos, y hacían del lugar su casa. Em, Se ocupan de las tareas de la casa, cuentan historias tradicionales, medicina tradicional, y en definitiva traían todas sus cosas al lugar, traían su cultura a Amaravati. Se las llamaba madres, y en general tenían el mismo sari que tenían cuando cuando se casaron en la casa de sus madres. O sea que el proyecto era un proyecto transformador en ese sentido. En esta diapositiva, aquí vemos a una de las mujeres locales que hizo un mapa del lugar en seda. Hay unos 20 centros allí, 20 lugares mapeados, son los lugares donde trabajaban las mujeres. 96 nueras
y la mayor tenía 94, la más joven tenía 23. Son musulmanas, hindúes, cristianas, y venían de todas las comunidades. 96 de ellas utilizaban activamente WhatsApp para comunicarse con todos. 3 estaban empleadas en el proyecto gracias a fondos externos y luego fueron apoyadas por los campesinos locales. Individualmente estaban aisladas en sus propias calles y casas, y en el espacio cívico del museo que desarrollé allí se volvieron un verdadero colectivo, entendiendo el valor los valores que tenían, y fueron evolucionando y transmitiendo estos valores a las generaciones siguientes. Diapositiva siguiente. Se adueñaron de 20 lugares con patrimonio tangible e intangible, y revitalizaron esos lugares, proporcionaron una reinterpretación y una presentación de objetos en el museo. eh, la actuación, como vemos aquí en esta diapositiva, se hizo en el templo principal eh, por primera vez en octubre del 47. Entonces empezaron eh, a ver clases. Si bien es una danza brahmánica clásica, algunas mujeres musulmanas suní traían a sus hijas para las clases. Y el mugu, que es un arte del terreno, se revitalizó durante el Festival Anual de la Cosecha y otras ocasiones de ese tipo. Las mujeres de todas las edades y entornos reclamaban poder estar en la calle principal de Amaravati, y había competiciones de arte en 3 categorías: abuelas, madres, hijas e incluso nueras. Pasemos a la diapositiva siguiente. La gente se olvida de que la diosa madre es así, es una mujer que hay que adorar. Se han rehabilitado templos donde en general la consorte está subordinada al dios, que es un dios masculino. Los hombres eh, eran lo que preponderaba. Vemos aquí a cosas que fueron robadas en el marco de un tráfico ilícito de obras de arte. El día de su reinstalación en el templo, el 7 de noviembre, bueno, se convirtió en un yatara, es decir, un gran día de celebración, de rituales, de bendiciones y de festín. El templo semidestruido fue conservado bajo su forma del siglo XIII. La atribución de nombres a los recién nacidos y toda una serie de rituales tradicionales se rescataron, que estaban amenazados antes, y bueno, se restablecieron gracias a la transmisión intergeneracional entre mujeres, hombres, personas de edad y jóvenes. Las carretas de bueyes se traían aquí para ser bendecidas, y hoy se aportan incluso eh, motos nuevas y están destinadas a jóvenes adolescentes. Y la zona del templo, incluso el árbol que está allí, forma parte de una zona de paz, y eso puede fortalecer la solidaridad. La diapositiva siguiente demuestra o muestra a esta gente a la sombra del árbol. El proyecto Codalú incluye talleres de conservación preventiva de objetos importantes que se remontan a los últimos 2 siglos y que traen ellos de su lugar de nacimiento. La idea de hacer de cada casa un museo vivo realmente cobró vida en su vida diaria. Cada casa es un museo, es una idea realmente ideológica. Y en cuanto a las antigüedades, el punto de vista de las mujeres fue alentado. 2 grandes exposiciones de arte realizadas por los Kodaly se
presentaron y alentamos a las principales instituciones a que hicieran intervenciones para pasar de una mirada masculina hacia otra mirada. Se trata de talleres de arte que duran varios días que permiten que todas las nueras conversen entre ellas y expresen su creatividad. El proyecto Codalu eh, alentó la participación intergeneracional en los eventos más allá de las fronteras sociales y culturales. Los pósters presentan imágenes de jóvenes transgénero muy respetados por la tradición. Es muy interesante el hecho de que las mujeres y los hombres trans hayan sido muy respetados hasta que los británicos dijeran que eran feos. Y la tradición hubiera respetado a las personas trans. A partir de los años 90 eso fue declarado ilegal. Se les retiraron las tierras y las propiedades. Las mujeres pudieron participar en las exposiciones de arte y de artesanías y perfeccionar sus habilidades en materia de encaje, cestería, etcétera. Y esto se volvió un signo de empoderamiento y de respeto de sí, de las mujeres. Los hombres desempeñaron un papel de apoyo y en general elogiaron la capacidad del Codalú de revigorizar el paisaje cultural de Amaravati que se remonta a 1200 años. Es un ejemplo del objetivo de desarrollo sostenible número 5. Esta nueva sensación de empoderamiento aportó aquí la necesidad que tenían las mujeres, la fuerza, perdón, de tener dignidad y respeto de sí mismas, que es muy importante para las mujeres. La incidencia que hicieron permitió poner término a los matrimonios de las niñas, pequeñas niñas de 11 años, y esto por suerte ya no existe. Las viudas de 30 años que tenían niños pequeños, pues bien, ahora hemos organizado pensiones y las nueras hicieron intervenciones para permitir la obtención de dichas pensiones de viudedad. Eh, los casamientos entre primos o entre tíos y sobrinos ya no están autorizados porque justamente permitieron el nacimiento de niños con discapacidad. Sensibilizamos a todos los factores que generan discapacidad a través de del hecho de casarse con un pariente. Muchas veces los discapacitados no estaban autorizados a ir a lugares públicos ni a ir a la escuela por los prejuicios que había en la sociedad. En general se decía que una niña discapacitada significaba que nadie se iba a querer casar con una persona de su familia, pero la situación ahora ha cambiado. Las niñas de casta inferior empiezan a velar por su propia seguridad y como ustedes ven aquí en la imagen, el inspector de policía que forma a las mujeres en materia de derechos de la mujer. Destacamos que el empoderamiento cultural en el espacio público las ayuda a contribuir al desarrollo sostenible. Es un enfoque que preconiza la UNESCO en su iniciativa al desarrollo sostenible. En esta diapositiva se ve que las jóvenes ocupan la calle principal, es decir, que participan en la vida general. Es decir, el trabajo, los ingresos, respeto de sí mismo. Las lecciones son extraídas son las siguientes. Una cartografía es esencial para garantizar la participación de las mujeres. La apropiación de las mujeres eso es una garantía de sostenibilidad, la transmisión intergeneracional del patrimonio cultural y la reparación para superar las fronteras de género y de casta es fundamental también, y el espacio cívico, los espacios cívicos como los espacios patrimoniales y los museos pueden
favorecer el empoderamiento de las mujeres a través de iniciativas locales. La ecomuseología es una iniciativa inestimable para acercar a la gente al patrimonio, sobre todo para las mujeres y las niñas. Y aquí vemos en la calle principal, con el templo principal, se ve a las mujeres locales que forman parte del jurado para el arte del terreno. Eso es todo en cuanto a mí, en lo que se refiere a la dimensión social del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5. Esta es mi dirección de correo electrónico que vemos aquí en pantalla. Muchísimas gracias por la ocasión que me han dado de dialogar con ustedes, porque este lugar es verdaderamente un lugar muy apartado en India. El trabajo del British Museum, cuando la gente va al British Museum, ni siquiera sabe que Amaravati existe en India, pero la colección budista más grande del mundo viene de este lugar. La colección más grande del British Museum viene de este lugar. Así que les ruego que cuando piensen en los aspectos sociales, cuando piensen en el desarrollo sostenible, las mujeres tienen que estar implicadas. Ellas proporcionan un verdadero liderazgo y me preguntarán por qué yo como hombre, o por qué fui invitado por las mujeres para trabajar con ellas. Pues bien, muy simple, porque tradicionalmente en realidad, todos nos consideramos mitad hombres y mitad mujeres. Hay dioses locales que son mitad hombres y mitad mujeres, o mitad hombre y mitad mujer. En cada uno de nosotros está la parte femenina y la parte masculina. Y la socialización es lo que permite que un aspecto se vuelva dominante. Y las mujeres se dieron cuenta de que yo entendía perfectamente ese aspecto. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias. Es muy interesante. Vamos a pasar, o sea, las preguntas serán al final, así que primero voy a presentar a Diala Namur, que es directora del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Beirut desde 2020, titular de un doble máster de Psicología Social y Comunicación Visual. Trabajó como investigadora en el Líbano y como directora artística para instituciones culturales, teatros, galerías de arte y editoriales también en Francia. Así que le doy la palabra a Diala. Buenos días a todos, no sé si me oyen bien. Muchas gracias y con Francia y con Canadá por hacer este ciclo posible. Espero que todos me oigan. Gracias a ICOM Líbano por su apoyo. Soy directora de MACAM, que es el Museo de Arte Moderno Contemporáneo en Líbano. Está a unos 40 kilómetros de Beirut eh, y estamos también apartados con respecto a la principal ciudad de la región. Estamos implantados en un antiguo complejo industrial transferido a MACAM hace unos 10 años, o sea, cumplimos hace pocas semanas 10 años. Nos especializamos en escultura moderna y contemporánea. Tenemos unos 20.000 metros cuadrados de espacio de exposición, así como un espacio amplio para un parque de esculturas y en la imagen vemos la presentación de 12 murales en los que colaboramos con la delegación por Líbano de la Unión Europea. Así que estos 12 murales fueron el objeto de la participación internacional de artistas de graffiti de muchos sitios diferentes. Esto celebrará el aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y trabajamos en varios artículos sobre derechos humanos en ocasión de esta exposición. Así que esta colección es aquello sobre lo que nos basamos para nuestro programa de investigación. Tenemos públicos diversos que vienen de diversas regiones y de escuelas diferentes y acuden para organizar actividades diferentes de expresión artística.
aprenden sobre el patrimonio cultural libanés y también se les habla de derechos humanos. Aquí vemos algunas imágenes del museo en el interior. Es de una planta, así que es accesible para personas con movilidad limitada. Y también parte de las colecciones es accesible a las personas con dificultades para ver y para personas ciegas. Y también parte de nuestra exhibición ha sido posible gracias a la Asociación de Homero y de Tata en Italia. Así que llevamos a cabo varias actividades sobre arte y naturaleza, también en el museo. Pues hay una zona de paseo, así que ahí podemos tratar de temas de biodiversidad y de eh, gestión sostenible. Y aquí vemos un poquito el emplazamiento de Makam, del Museo Makam. Estamos en una región que representa el 3% del territorio libanés. Es un área de baja densidad de habitantes. Estamos a 7 kilómetros de la autopista costera. Esto nos dice mucho sobre la accesibilidad porque no hay mucho transporte público. La línea que vemos aquí representa la autopista costera con autobuses que se paran a solicitud. No son paradas propias, son solo que es un autobús que sigue un itinerario. Y luego la pequeña línea es la distancia que nos separa de las personas que cogen, o sea, el camino que deben recorrer la gente hasta llegar al Macam. Y también alrededor nuestro hay varios sitios arqueológicos. Yanuj y Masnaja presentan ruinas romanas, hay varias biosferas y también lugares pues, o sea, con una naturaleza con mucho interés. Y también la demografía desde 2013, desde que existimos, pues proviene de varios lugares, de Beirut y de turistas internacionales. Así que siempre ha habido muy poca gente de la región que ha acudido al museo. Como probablemente sabréis, desde 2019 Líbano ha sufrido una crisis económica muy dura, así que la cuestión del transporte pues es peor que nunca. Hay problemas de carburante, que es muy caro, así que es caro llegar hasta nosotros. Y a pesar de estos cambios y de esta crisis, pues seguimos recibiendo visitantes de Beirut y de otros lugares internacionales, pero seguimos sin recibir a gente de la región. Hemos hecho algunos intentos de contratar a gente de la región para nuestro museo y también los voluntarios vienen de la región en la que nos encontramos. También intentamos estar presentes en las redes sociales para el público de la región, pero no ha funcionado. Os voy a contar una historia que me ocurrió hace un año. Cogía un taxi para ir a trabajar y ahí en la diapositiva veis una antigua planta que es adyacente al museo y siguen creando productos. Contrataban a unas 60 personas en esta planta y el taxista me preguntó qué era este edificio y le conté que se trataba de una planta y me dijo, sí, pero ¿por qué no funciona? Entonces le expliqué que desde los años 60 se vendieron las máquinas y que ahora hay un museo y le hablé de nuestro programa educativo, de nuestro muro sobre derechos humanos, del hecho de que es gratis para las personas con pocos ingresos y que mostramos nuestro patrimonio artístico, el patrimonio artístico del Líbano. Y
en resumidas cuentas, él me contestó, bueno, todo esto está muy bien, pero este museo podría estar en otro sitio. Aquí había una planta, una industria, así que él hablaba del potencial y así que al final me quedé con esta conversación y me di cuenta de que también somos responsables hacia nuestra región. Hasta ahora, incluso en Biblos, cuando vas a una tienda, la gente nos conoce como una planta, pero no han oído hablar tanto de Macam, así que ahí estaba toda la cuestión, ¿no? Cómo atraer a un público que no nos conoce y sobre todo cómo atraer al público al que no conocemos. Bueno, pues todo nuestro programa ha tratado de crear programas de patrimonio artístico muy concretos para dirigirnos a nuestra región desde Macam. Estamos a 600 metros de altitud, así que en invierno hace mucho frío. Por tanto, pensamos en usar la temporada de nieve para dirigirnos a las escuelas a un radio de 10 kilómetros y entonces pues nos presentamos a estas escuelas, les presentamos a los niños pues qué hacen qué hace el museo, también les proponemos actividades divertidas para ellos. Y estas actividades también se desarrollarán en centros para la población rural que está alrededor nuestro. Y antes empezamos a usar productos locales al 100% en nuestro café y en nuestra cafetería y en nuestra tienda. Así que usamos el 100% de productos locales, así que nos enfocamos mucho hacia nuestra región. Y cuando empezamos a hablar con los productores locales, pues esto nos resultó muy interesante porque nos dimos cuenta de que compartíamos las mismas preocupaciones y las mismas problemáticas. Nuestros productores locales pues también quieren reducir los residuos que producen porque también están lejos de la recolección de residuos, así que ellos hacen su propio fertilizante, etcétera. Así que nos dimos cuenta de que ambos trabajábamos en el mismo sentido, ¿verdad? El de reducir nuestra huella carbono y trabajamos así con reproductores locales y diseñadores locales que, digamos, siguen esta misma voluntad que representa el arte contemporáneo. Así que ahora tenemos un proyecto que es el de crear un mercado por y para la región. Ahí se trata de añadir a habitantes de la región para que participen en la creación de este mercado. Lo hemos empezado hace tan solo unos meses y esto también trata de, es también una forma de, digamos, conocer a nuestro público y saber qué hacen. Así que he conocido a mucha gente y una vez que les hablamos de arte, de derechos humanos, de biodiversidad y de todos los proyectos sobre los que trabajamos, pues entonces ellos no sabían, no habían oído hablar de nosotros. Así que también es una forma de atraer a la gente hacia nosotros, pero de una forma muy natural a través de la población que está allí. Así que esperamos una participación activa de los habitantes locales y así queremos que ellos propios, digamos, den a conocer el museo. Así que tenemos el programa aquí, o sea, un cartel aquí que dice sé libanés y compra libanés. O sea, es una forma de animar a la gente a comprar local, porque a veces tenemos, o sea, el Líbano puede ofrecer productos muy famosos a nivel mundial, así que la idea era pues trabajar con los productores locales de productos muy demandados y además se trata de una solución muy ecológica y muy sostenible. Ahora veamos la siguiente diapositiva. Pues esta es la fase número 2 que queremos implementar,
Queremos que el patrimonio libanés que presentamos en MACAM se dirija a los habitantes de la zona y al público escolar, especialmente las escuelas que están alrededor nuestro. Esto es un primer paso, pero por supuesto no nos pararemos en nuestra región. Una vez que consigamos la financiación, pues también nos dirigiremos a regiones más alejadas de nuestro museo. La idea es que empecemos a tender puentes para que la población participe más en las actividades del museo, y se puede hacer de forma muy diferente, hablando con la prensa que está dispuesta a compartir sus conocimientos con el público en general. Y también queremos lanzar programas que ofrecen formación para las personas interesadas en la región. Por supuesto, estará abierto a todo el país, pero sobre todo queremos animar a la gente de la región para que participe de nuestro proyecto del Internet de las Cosas o en la inteligencia artificial, o que aprendan cualquier cosa sobre arte, etcétera. Así que este es nuestro programa, ya que se trata de descubrir y descubrirse a sí mismo, pues lo desarrollaremos según el diálogo que establezcamos con la población. Desde el principio de este año hemos empezado a recabar más datos sobre los visitantes del museo y adaptaremos nuestros programas según los resultados de estos datos que encontraremos, y también intentaremos adaptarnos al público al que queremos dirigirnos, y realmente estamos dispuestos a realmente adaptarnos, yendo paso a paso, y gracias a un apoyo mutuo esperamos que nuestro museo tenga un significado para la región y que no se perciba así como algo que está al lado, sino que estemos, digamos, en el centro de la población, tal como lo estuvo esta fábrica que ocupamos ahora. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido una breve presentación y gracias por haberle dado el tiempo a un museo pequeñito como el nuestro, con un presupuesto limitado y un pequeño equipo. Y espero haberos dado una idea y una oportunidad de reflexionar y de reflexionar de forma colectiva, y porque queremos establecer un vínculo realmente humano con nuestro público. Muchas gracias. Pues gracias, Diala. Muy interesante. El MACAM hace un trabajo notable en Líbano, y mucho de lo que has dicho tiene que ver con lo que decimos también en nosotros, lo que hacemos nosotros en una institución, en un lugar bastante rural también. Bueno, pues ahora le voy a ceder la palabra a Od, que nos va a presentar al siguiente orador. Gracias, René, gracias, Amar, gracias, Diala. Ahora le voy a ceder la palabra a Marie-Claude Mongeon, titular de un grado del Museo de Arte Contemporáneo de Montreal, y también licenciada en Historia de Arte por la Universidad de Ottawa y diplomada en Sostenibilidad Corporativa y Responsabilidad Social por la Universidad St. Michael's College de la Universidad de Toronto, y también es actualmente responsable de la Secretaría General y Proyectos Estratégicos del Museo de Arte Contemporáneo de Montreal, miembro del Comité Asesor de la Coalición de Museos por la Justicia Climática y las juntas directivas de la Asociación Canadiense de Museos y el Centro para la Práctica Sostenible de las Artes. Fue curadora de la Conferencia Anual de la Sociedad de Museos de Quebec en 2022, y también trabajó durante 15 años en la Galería Nacional de Canadá, donde ocupó varios cargos. Gracias, Marie-Claude, tienes la palabra. Pues gracias, Od, por tu presentación, y ha sido unas presentaciones muy interesantes. Pues quisiera reflexionar con vosotros sobre los retos sociales del arte contemporáneo y la sostenibilidad. Tenemos una estrategia y vamos por proyecto. Antes de empezar, me gustaría resaltar el hecho de que el Museo Contemporáneo de Montreal está en lugares cedidos totalmente, y reconoce que la nación
Canacajaga es guardián de las tierras y las aguas. Estos territorios autóctonos tradicionales son conocidos por el nombre de Tiocteaque para los Haudenosaunee y de Muñang por los Anishinaabegri, de Montreal por los demás pueblos que aquí están. Bueno, hemos hablado de los 3 pilares de desarrollo sostenible: el pilar ecológico, social y el modelo económico o la economía. Pero lo que siempre me llama la atención cuando miro estos 3 pilares es que veo una separación clara entre la ecología y lo social. Y francamente prefiero pensar que los retos ecológicos y las cuestiones sociales son indisociables y quiero ver cómo el modelo ecológico pues presiona tanto el aspecto ecológico como social, y esto se manifiesta en desigualdades de exposición al racismo medioambiental, la invisibilización y la opresión y todos los temas de colonización y, por supuesto, de descolonización, la desigualdad en el acceso a los espacios naturales y también a los resultados positivos y el de bienestar de esta naturaleza. Y también vemos cómo seguimos modelos occidentales que ha establecido esta separación, pero es una separación falsa porque no se pueden pensar de forma separada. Así que ahí está la base de mi reflexión sobre el desarrollo sostenible dentro de la institución y a través del trabajo que llevo a cabo con las demás organizaciones. Francamente, los retos socioecológicos y los museos, pues como hemos visto en la presentación de los otros 2 oradores que me han precedido, pues vemos que podemos hacer que el museo exista tratando de temas sociales y ecológicos, y también muchos se centran en la educación y la mediación, así como la participación. La gobernanza es importante, pero también el hecho, la transparencia, o como lo que decimos en inglés, la rendición de cuentas, digamos, la accountability. Así que debemos ver lo que hacemos, lo que hacían los museos de forma tradicional, y luego los modelos más sociales y ecológicos que están llegando a los museos. El contexto, hablo desde la perspectiva de Canadá, pero por supuesto hay museos que existen en el mundo entero. En Canadá, museos, galerías y bibliotecas atraen a más de 150 millones de visitantes al año. Esto eran cifras de antes de la pandemia, pero bueno, ya por poco a poco estamos volviendo a estas cifras. Sí, está claro que existe un vínculo entre la calidad de vida y la salud de las personas y el número de visitas al museo, pero según para el público, el museo es una fuente de información muy fiable y curiosamente les parece mucho más fiable que los investigadores y los científicos. Si cultivan las redes extensas de socios locales, nacionales e internacionales, y también están entre las organizaciones mejores situadas para estimular los campos sociales y medioambientales, para sensibilizar y ofrecer soluciones alternativas y perspectivas sobre problemas sociales. Y es curioso ver que hay más de 95.000 museos en el mundo, según la UNESCO en 2020, así que a más museos que McDonald's. Es curioso, ¿verdad? Bueno, antes de entrar en el tema, yo he pensado de forma profunda con los colegas sobre los actos de vandalismo o de militantes dentro de los museos de arte, sobre todo en Europa, y también han ocurrido varias acciones en otros continentes, pero cuando veíamos estos militantes que lanzaban comida a a los cuadros, bueno, pues de hecho en Londres una de las manifestantes gritó: ¿qué tiene más valor, el arte o la vida? Y os preocupa más proteger un cuadro que el planeta y a las personas. Bueno, pues, ¿qué se podía deducir? Mis colegas y yo hablamos de lo que podíamos deducir de estos gestos de militantes en museos frente a obras de arte. Bueno, pues
sacamos 6 temas y de forma bastante sor- em, que sorprenden, vemos que lo social y lo medioambiental son indisociables. El primer tema que reivindicaban estas acciones, digamos, militantes, era que los museos eran, la idea de que los museos son neutros, y eso es falso. Entonces, para mostrar esto, hay que asegurar una transparencia en nuestro proceso de decisión y asegurar una gobernanza participativa, reconociendo nuestra historia y examinando las partes interesadas. Luego, como lo explicaba la anterior oradora, la gente local no sabía ni que existía el museo, y a pesar de todo el museo está allí con las puertas abiertas, pero la gente no acude porque se considera que se perciben los museos como lugares de élite y sobre todo coloniales, como especialmente en Canadá y en Estados Unidos. Así que los museos deberían abrirse a los intereses de valores y culturas de las poblaciones diversas, especialmente las autóctonas o las subrepresentadas. También se considera que los museos son la representación del poder, pero vemos que hemos podido, a través de conversaciones, entender el impacto de los museos. ¿Por qué han escogido estos museos para manifestarse? Es porque estos tienen un impacto y mucho poder. También se tiene la idea de que los museos son, digamos, están perdidos en el pasado y no se mueven, no evolucionan, pero no es cierto. Nosotros también vivimos en la época actual, así que cómo participar de la sociedad actual desde el museo. Y también, esto es una cuestión importante, también se parece que se piensa que los museos tienen un papel secundario, pero tienen un papel determinante en la divulgación de la cultura y de las ideas. Y también se piensa que los museos no están implicados en la crisis climática, pero sí se ha de analizar esto, se ha de analizar la huella climática, ecológica de los museos y su relación con las industrias, la industria de las energías fósiles y sus inversores. Bueno, pues aquí vemos los museos como agentes de cambio, que es un libro de Mike Murawski y que es una referencia útil para los museos contemporáneos. ¿Y cómo? ¿Por qué es útil? Bueno, pues primero hay que identificar las partes interesadas del museo, o sea, quién participa del museo. Y hay que entender mejor cuáles son las influencias de cada participante del museo. Os he colocado algunos de ellos, pero también os dejo que incluyáis más participantes del museo que puedo olvidar. Luego hay que plantearse cuestiones fundamentales para hacer frente a los problemas sociales y permitir el cambio. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué son los participantes más importantes del museo? Eso es una primera pregunta para nuestros medios y para nuestras poblaciones. ¿Y qué son los resultados deseados por cada participante del museo? ¿Qué son los medios que tiene el museo para llevar a cabo estos cambios? Y también nos ha parecido que necesitábamos un enfoque transversal y participativo. Así que para el siguiente ejercicio empezamos con grupos de trabajo y comités, pero queremos extenderlo a la población en general. Es importante, por tanto, los grupos de trabajo y de los comités, pero luego hay que lanzar planes de acción y de responsabilidades. También debemos ser muy transparentes para que las personas vean qué políticas queremos llevar a cabo. El Museo de Arte Contemporáneo de Montreal es lo presente brevemente. Es un museo que se inauguró en 1964 y que
mudó 4 veces, ahora estamos en el cuarto lugar, que es una central de llamada y un taller. Estamos esperando que se reforme el lugar permanente para adaptarlo mejor a las necesidades tanto del museo como de la población. Así que por ahora estamos en esta sala que veis en la foto. Y hay muchas actividades que se desarrollan dentro del museo y exposiciones, pero también hay actividades que son las de mis colegas del mundo de la educación y han desarrollado formas muy interesantes de acudir a dialogar y participar con el público. Está la cuestión del proyecto escolar en el museo del GREM. Bueno, pues estos invitaron a una escuela a pasar un día entero, una jornada entera en el museo y esto a lo largo de varias semanas para integrar el arte al aprendizaje escolar. Y luego con la organización Promise se crearon 8 talleres de creación inspirados de las obras del museo. Y esta asociación Promise ayuda a inmigrantes y refugiados. El objetivo de este taller era usar el arte contemporáneo para desarrollar conocimientos y expresiones de uno mismo. Y lo que vemos son las banderas creadas en la foto para o sea, son banderas creadas por los participantes de este proyecto. A la derecha vemos el Festival de Arte Subterráneo, pero el Museo Contemporáneo tiene un partenariado con varios festivales de la ciudad para atraer públicos diferentes y también está toda la parte de accesibilidad que vemos aquí en una imagen con personas sordas, así que tenemos un plan de acción para las personas con minusvalía y personas sordas y es una estrategia de capacidad para adaptarnos a más necesidades y para corregir el acceso a las personas con minusvalía o sordas al museo. Aquí está el contenido de nuestro próximo plan estratégico. Estamos acabando la adopción del plan, así que nos pareció que hacía falta integrar el desarrollo sostenible dentro de todas las prioridades del museo y vemos incluso si se trata de la inauguración de un nuevo sitio, pues vemos cómo podemos integrar la imaginación dentro de este lugar y cuando tratamos de eh, renovar el MAC, pues queremos integrar a la población dentro del museo y también está la idea de inclusividad, diversidad y accesibilidad. Así que el equipo se está centrando mucho en esto y luego está el tercer desafío que es la integración y la sostenibilidad del MAC. Se trataba de crear un lugar de trabajo enriquecedor y participar a la transición socioecológica. Aquí vemos varios proyectos, son diversos proyectos que se desplegarán o que seguirán en los 4 años que vienen. Por supuesto, estamos aquí durante 4 años en un sitio temporal y nos preparamos a integrar de nuevo el museo, pero a través de estos proyectos queremos seguir con proyectos pilotos y experimentar nuevas formas de incluir a públicos en el museo a través de acciones como el despliegue hacia las comunidades autóctonas, a las poblaciones autóctonas y también integrando la diversidad en las colecciones museísticas. Y finalmente, este era el mensaje que quería pasar y lo hemos oído decir por los demás oradores. Se trata de crear redes y grupos de trabajo dentro de las instituciones y entre organizaciones. Es fundamental. Yo formo parte de un comité con 4 o 5 museos y nos reunimos mensualmente sobre los planes de acción de desarrollo sostenible y cómo compartir recursos y también se trata de hacerlo a nivel nacional e incluso internacional, como lo estamos haciendo hoy, para poder justificar, ampliar y justificar y encontrar nuevas soluciones para integrar el desarrollo sostenible. Un paréntesis, el coloquio de la Asociación de Museos Canadienses el año que viene
se llamará El futuro es la colaboración. Así que, bueno, pues os invito a interesaros en la Asociación de Museos Canadienses por si os porque estamos haciendo esto. Bueno, pues eso es todo. Gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier pregunta, cualquier comentario, pues estaría encantada de responderos. Gracias, Marie-Claude. Marie-Claude es una de las mayores expertas de museos en Canadá, así que no dudéis en participar, en hablar con ella, en entrar en contacto con ella, porque os podrá participar de sus conocimientos. Bueno, hemos pasado de los retos de las mujeres y los museos, luego hemos visto cómo se puede cuestionar nuestra relación con el público y pasar de un museo centrado en la economía y el turismo hacia un enfoque más de economía social y local, y finalmente vemos como un museo urbano que es una empresa de Estado, estatal, o sea, financiada por el Estado, que se está pensando en una nueva estrategia en un periodo de cambio y también de mudanzas. Y ahora vamos a dar la palabra a Javier, profesor titular de Antropología Social y Museología en la Universidad de Barcelona. Él fundó el máster de Museología sobre patrimonio cultural en la Universidad de Barcelona, del que fue director durante 20 años. También trabaja en el Museo y la Memoria y coordona un proyecto de investigación sobre museos y sostenibilidad. Participó en varias publicaciones. Entre sus últimos libros, pues uno trata del impacto de la COVID sobre el patrimonio inmaterial y o también un artículo sobre la transformación de la sociedad de los museos de la sociedad en España, y nos va a presentar su visión de la sostenibilidad dentro de este contexto. Gracias, Javier. Tiene usted la palabra. Tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada, ¿no? Es un placer estar en este debate tan internacional con la participación de colegas de distintos países, con modelos museísticos muy diferentes, de culturas muy distintas e incluso de horarios distintos, ¿no? Unos están viviendo aún en la mañana, otros estáis en la tarde, otros ya en altas horas de la noche. Pero estamos de alguna manera unidos por nuestra pasión por los museos y nuestra creencia que los museos son poderosos elementos, poderosas instituciones de cambio y de transformación de la sociedad, ¿no? Otras intervenciones hasta ahora, las intervenciones que me han precedido, han señalado ejemplos concretos. Yo voy a hacer una intervención más genérica, planteando algunas cuestiones generales que luego podemos debatir en el debate, que es lo que tal vez será más interesante, ¿no? Por eso tampoco no voy a usar una presentación, y mi intervención va a estar centrada sobre todo en tres grandes apartados. Primero voy a comenzar con unas breves reflexiones sobre la idea de sostenibilidad y sus aspectos sociales. En segundo lugar, voy a señalar, va a ser un eje central en mi intervención, la contradicción que se encuentra en muchos museos entre los objetivos sociales y la tendencia creciente a un neoliberalismo que comporta en muchas instituciones museísticas, ¿no? Y en tercer lugar, señalar algunos ejes estratégicos que, según mi perspectiva, deben contemplar los museos en la perspectiva social. Comienzo por esas breves reflexiones que tal vez ya no serían necesarias porque ya se han hecho algunas indicaciones, ¿no? Pero a partir de la sostenibilidad y los retos sociales de la sostenibilidad. Sostenibilidad es un concepto que utilizamos con mucha frecuencia en todos los campos de nuestra vida, no nosotros. Se usa en general, ¿no? En empresas de transporte que son sostenibles, hoteles que son sostenibles, declaraciones gubernamentales que van por la idea de sostenibilidad, en planes educativos, en relación a sociedades de todo tipo, ¿no? Se ha visto incluso en anuncios publicitarios, ¿no? Yo me pregunto incluso que a veces se usa el concepto con una cierta frivolización, no por parte nuestra, los que estamos aquí esta tarde, ¿no? Sino a nivel social, ¿no? Incluso a veces como un recurso publicitario, ¿no?
Y por eso a veces tengo una cierta perspectiva crítica sobre ese uso abusivo del concepto de sostenibilidad, que a veces no esconde más que un lavado de cara o un lavado de la cara o un lavado un poco de comportamientos y actitudes sociales con los grandes retos que tiene nuestra sociedad y nuestro entorno. Por otra parte, existen sin duda diferencias remarcables. No es lo mismo el uso que hemos tenido antes en India, en Líbano, en Canadá o en Europa, ¿no? Los contextos sociales, económicos, los modelos museísticos son muy distintos y las prioridades y los elementos son muy distintos. Por eso a veces me pregunto qué significa exactamente sostenibilidad. Hay sin duda numerosos trabajos, numerosas publicaciones, es un discurso constante, ¿no? Pero muchas veces, ¿qué hay más allá de todo esto, ¿no? De los discursos, las declaraciones, muchos de intenciones, ¿no? Olvidamos con frecuencia que sostenibilidad es un concepto mucho más amplio. La misma idea de desarrollo sostenible y como se ha visto en las intervenciones anteriores, todas en el eje de la sociedad, el concepto de desarrollo sostenible incluye numerosas referencias a lo social, a lo económico, los derechos humanos, el género, etcétera, etcétera. Pero generalmente si preguntamos a la población, a nuestros ciudadanos, piensan generalmente en la idea del cambio climático, en la idea de lo climático, lo ambiental, etcétera, etcétera, como una cuestión central, ¿no? El esquema que antes presentó Ott en su presentación y que luego ha salido también, esas 4 esferas, ¿no? Lo social, lo ambiental, lo económico, pero también lo cultural, ¿no? Esa idea de lo cultural y que para mí es básica y fundamental para conseguir los aspectos sociales. La idea o el concepto o la noción de sostenibilidad cultural. No podemos entender la sostenibilidad sin tener en cuenta la sostenibilidad cultural. Y cuando hablo de sostenibilidad cultural, me refiero al equilibrio entre las comunidades y las instituciones culturales, a la capacidad que tienen los museos en este caso, pero la capacidad que también tienen todas las instituciones culturales para ser instrumentos de mediación, de traducir las verdaderas necesidades, los verdaderos retos, los verdaderos desafíos de las comunidades para que puedan tomar sus decisiones sobre el patrimonio y sus elementos de desarrollo a través de nuestros elementos de mediación. Otra cosa que también me gusta siempre señalar es que pensamos la sostenibilidad como un concepto nuevo, pero en realidad viene ya de una larga tradición en la museología. Si nos remontamos casi, las ideas de museología hablaban ya de ideas que son, tal vez no con la etiqueta de sostenibilidad, pero que hablaban mucho con esta idea de la idea del desarrollo, de la idea de los museos al servicio de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que es bueno tener eso en cuenta porque en realidad los museos siempre han tenido, o los museos con una dinámica más social, han tenido una cierta idea de sostenibilidad o con otras etiquetas, bien es cierto, pero que son remarcables. La última cosa que me gustaría antes de pasar al segundo punto es señalar que el impacto de la COVID en los museos ha sido muy amplio y nos ha dado muchas pistas de cómo podemos abordar la cuestión de la sostenibilidad. Primero porque ha sido realmente el primer fenómeno global de la historia. Las guerras, los conflictos han sido más regionales, ¿no? Pero todos hemos vivido esta cuestión, ¿no? Y los museos de una manera u otra han sufrido el cierre, ¿no? Han tenido que subsistir sin público, han tenido que subsistir sin turismo, han tenido que subsistir con nuevas formas de comunicación con el público, de redes sociales, han tenido que salir de los museos e ir a encontrar al público, hacer acciones sociales en hospitales, en otros centros, ¿no? Han tenido que hacer acciones de salud, de bienestar, y ha llevado a los museos a la necesidad de volver a su mirada sobre la dimensión social, de su dimensión social, que tal vez habíamos olvidado un poco en la historia. Tal vez ahora, con los museos abiertos y recuperando las cifras anteriores, con los aeropuertos que vuelven a estar llenos de público, nos olvidamos de todas las declaraciones que hicimos en ese momento,
Recuerdo debates en línea en esos momentos, que se iban a cerrar muchos museos, que se deberíamos abordar en el contacto con el público, un elemento de sostenibilidad mayor, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta, y parece que todo eso haya quedado en el olvido, ¿no? Pero revisar muchas de esas proclamas que se hicieron en esos momentos sobre la necesidad de museos más sociales, de museos más sostenibles, me parece imprescindible. Parece que todo ha vuelto a ser como antes, pero no es cierto. Los efectos dependerán de numerosas variables, pero seguro que a medio plazo serán perceptibles y que el periodo COVID ha puesto sobre la mesa una necesidad de buscar un museo mucho más social. La segunda cuestión, de todas maneras, y que va a ser una cuestión central en mi planteamiento, es que hablamos mucho de los museos sociales, de las acciones sociales, pero los museos se encuentran sumidos en una fuerte contradicción. Si hablásemos en términos geológicos, podríamos decir que los museos se encuentran entre medio de dos placas tectónicas, dos fuerzas que nos aprietan fuertemente, ¿no? Por una parte, una idea de un museo neoliberal que va triunfando, que comportan reducciones presupuestarias, pero comportan también una mayor imagen social respecto al turismo, a la búsqueda del turismo, la creación de grandes edificios que son nuevas catedrales y nuevos elementos de nuestras sociedades, ¿no? De fenómenos de globalización que construyen con diplomacia cultural, delegaciones y franquicias de museos en otros países, y los grandes museos que venden sus productos a otros llevando una cierta idea contradictoria, ¿no? De los museos en otras culturas, ¿no? O también una proliferación de museos privados, no como forma de mecenazgo, sino como museos que pretenden ganar recursos, que pretenden subsistir con sus propios recursos e incluso ganar dinero, ¿no? Algo en contradicción con la propia definición del museo, del IDICOM, pero eso existe, ¿no? Y eso cada vez parece más, ¿no? Y esa presión neoliberal se contrapone en esas placas tectónicas a la idea de museo social que estamos defendiendo esta tarde y con la cual todos compartiríamos, ¿no? Una museología mucho más colaborativa, más social, más cercana a la población, con museos comunitarios de inclusividad, de participación, de género, de toda esa serie de ideas. Y esas dos placas que se contraponen dan a los museos una cierta, por decirlo de alguna manera, una cierta esquizofrenia en los propios museólogos. Por una parte se les pide que sean más rentables, se les pide que sean mucho más, todas esas imágenes sociales, ¿no? Mucho más poderosos, ¿no? Pero por otro, buscamos esa imagen social que sí debe ser prioritaria. Son como dos caras de la moneda. Son como dos caras de la moneda. Por un lado, esa idea de museología neoliberal que se expande con grandes museos y grandes edificios y que en algunas zonas del mundo se están expandiendo más que en otras, pero que se están expandiendo en general, ¿no? Con dinámicas turísticas. Y son dinámicas que en esa cara generan incluso un cierto rechazo entre la población local. Lo decía la intervención anterior, ¿no? Y eso me parece importante remarcarlo, ¿no? Que contempla formas de rechazo entre la población local, que contemplan a los museos como algo relacionado con turismo, con la gentrificación, y que generan incluso movimientos vecinales de protesta. En Barcelona hemos asistido en los últimos años en mi ciudad a campañas vecinales contra la proyección de un museo privado, el Hermitage, pero también a manifestaciones públicas y campañas vecinales a la expansión o ampliación de un museo público de arte contemporáneo que era visto y es visto por muchos vecinos como un agente de turismo, de gentrificación, como una gente que va en contra incluso de las posibilidades del barrio, a pesar de que el museo tiene un fuerte discurso social, al menos en su contenido, ¿no? Esa cuestión y fenómenos similares se contemplan en otras ciudades, en otras partes, como decía Marie-Claude, ¿no? Se perciben los museos con frecuencia como sitios de poder, de cultura elitista, de sitios masivos, de visitantes, de agentes turísticos. Y ello no es cierto, porque la mayoría de los museos, que es la otra cara de la moneda, no son así. La inmensa mayoría son pequeños museos, museos fuertemente sociales y comprometidos, pero que en la opinión pública
hay una cierta idea que conforma esa imagen elitista de los museos. No es casual, como también decía la intervención anterior, del por qué los activistas climáticos hicieron acciones en los museos. Porque les daba mayor repercusión, sí, pero porque también percibían a los museos como sitios de un cierto poder. O en los movimientos de protesta en Estados Unidos, el Black Lives Matter, las acciones contra de protesta, porque ver a los museos como sitios coloniales, como sitios de poder. Eso es un problema importante porque los museos tienen esa doble cara, esa doble perspectiva, ¿no? Y nos esforzamos, y sinceramente todos los museos, o la mayor parte de los museos, en esa acción de museo social, pero existe esa contradicción. ¿Cómo superar esas contradicciones? La tercera parte de mi intervención. Los museos son sociales, pero gran parte de la población no los percibe como tales. Y el auge del modelo liberal, que conlleva muchos museos, lleva a ese problema. ¿Cómo abordar los aspectos sociales de la sostenibilidad? Yo creo que tenemos sobre todo 5 grandes retos. El primer reto es la cuestión económica, sobrevivir al impacto económico. Hemos visto la crisis de 2007, hemos visto en la última crisis una cierta reducción de presupuestos en los museos. Impactos laborales, las situaciones laborales de muchos museos son francamente deficitarias, ¿no? Hemos visto que hay otras prioridades sociales, tal vez, como sanidad, ¿no? Y entonces el reto está en cómo conseguir una sostenibilidad económica, cómo conseguir sin renunciar a los proyectos más sociales, porque la tentación muchas veces es renunciar a esos proyectos sociales, porque, es decir, y eso tiene que ver con la financiación público-privada, ¿no? ¿Hasta cuándo, como decía un director del museo, hasta cuándo yo debo permitir una financiación privada sin poner en riesgo sin conseguir más recursos, sin poner en riesgo mi función social? En segundo lugar, otro reto es adaptarse al impacto digital. Me dirán esto que tiene que ver con la sostenibilidad y los retos sociales, pero para mí es primordial. Hay una transición lenta, con muchas incógnitas, pero igual que en los últimos años, hace no muchos años, la prensa era solo en papel, ahora es prácticamente solo digital. Y los museos no vamos tampoco a escapar a esa transición. Primero, porque parte del patrimonio se conserva online, pero segundo, porque los medios digitales nos ofrecen unas posibilidades de participación, como se ha visto en el periodo COVID, que no pueden desestimarse, francamente, y que me parece importante. La tercera cuestión o la tercera eje estrategia, me parece, es que ya se ha señalado mucho en esta tarde con las brillantes presentaciones que se han hecho, ¿no? Una idea de museos más colaborativos y participativos. Digo por colaborativos y participativos no solo en hacer acciones más allá con las colecciones que tenemos, sino en la propia esencia del museo. El periodo COVID ha señalado algo que me ha parecido fascinante: cómo los museos en muchos casos han hecho acciones para recoger colecciones, la mayor parte digital, de lo que estaba ocurriendo durante el periodo de COVID. Acciones como recoger testimonios, objetos, materiales, etcétera, etcétera. Es decir, no ha habido algo desde arriba de lo que iba a formar las colecciones, sino las colecciones se han formado de un proceso colaborativo. Hay una larga tradición de museología colaborativa. Igual que la participación social, es una enseñanza que tenemos. Por tanto, museos colaborativos y participativos, no solo haciendo acciones que supongan llevar a la población para que vengan, sino cambiando la propia imagen del museo. El cuarto eje o reto, que me parece uno de los más importantes hoy en día, es el de la decolonización. Es uno de los grandes retos de los museos y que tiene consecuencias políticas de gran calado, de gran magnitud. No se trata solo de cambios, ahora estamos asistiendo a cambios de imagen, estamos haciendo acciones, en muchos casos simbólicas, de alguna restitución de objetos, ¿no? No se trata de eso solo, se trata de un debate inmenso que tiene implicaciones en la misma noción del museo y que nos lleva incluso a romper tabús sobre los museos, sobre la preservación de las colecciones, sobre la restitución de objetos, ¿no? Que
nos llevan a replantear de alguna manera los museos de una forma bastante considerable y que no todos los poderes políticos están dispuestos a asumir esos retos, ¿no? Porque dentro de esa, perdón, un paréntesis, dentro de esas contradicciones que decía antes, una cosa estamos nosotros, o estamos los técnicos, las personas que trabajan en museos, por otra parte están los políticos, están quienes en realidad marcan la pauta que van a seguir los museos y que tienen unas ideas a veces distintas. Y la última eje sexto es la idea de comprometerse. Comprometerse socialmente es importante, comprometerse con temas candentes de nuestra sociedad. No solo mirar la idea del pasado, sino mirar sobre todo el presente en temas muchos que podría señalar, pero el género, multiculturalismo, la memoria del pasado, los conflictos, el cambio climático, los recursos, inmigrantes, refugiados, la inclusión social, ¿no? Comprometerse en estos temas no con acciones únicamente para la accesibilidad, sino comprometerse socialmente. El museo tiene una ventaja y es que es una institución creíble, cercana a la población. En general se percibe como una institución muchas veces neutra, mucho más neutra que no son el poder gubernamental o son incluso las instituciones educativas a la cual yo pertenezco, las instituciones universitarias. Pero ese compromiso choca y es difícil porque choca contra esa proliferación del museo neoliberal, choca contra la crisis económica y los efectos que vamos a ver, contra otras prioridades sociales y choca, y eso es lo más difícil, contra los intereses gubernamentales que perciben los museos como agentes muchas veces de turismo, como agentes de identidad, de discursos de la Xavier, nación, de formación. Javier, Acabo ya, sí, acabo ya. il faudrait conclure. Sí, sí, acabo ya en conclusión. En conclusión, dice August Locher que los problemas de los museos en realidad constituyen algunos de los problemas más urgentes de nuestro tiempo. Por tanto, cuando hablamos de museos, en realidad estamos hablando de la sociedad. Vamos a intentar crear museos más comprometidos socialmente. Eso no debe ser una estrategia solo para modificar parcialmente, sino como un auténtico cambio de cultura institucional. Ante unas sociedades que sienten la amenaza del avance del totalitarismo, de movimientos excluyentes, totalitarios, de racismos, la dimensión social del museo debe ser una prioridad. Incluso, recalco, entre otras funciones de los museos. Y eso nos lleva a plantear, pero sería otro debate, a debates sobre el decrecimiento de los museos o la despatrimonialización o depatrimonialización. Muchas gracias y perdón por los minutos que me he pasado, que veo ahora que son muchos No, más no. de los que debía. Lo siento. Muchas gracias. Y ahora sí, efectivamente se abre una puerta a todos los temas de la despatrimonialización, el decrecimiento, etcétera. René, no sé si hay preguntas. Vamos a contestar algunas preguntas del grupo, pero también los oradores pueden hacer preguntas a los demás si quieren. Nos quedan 7 minutitos, pero trataremos de ser eficaces. Los conferencistas o conferenciantes tienen alguna pregunta que hacer a los compañeros. Bueno, yo hablé mucho y por lo tanto creo que no soy el más adecuado para preguntar, pero sí quisiera destacar que no me ha dado tiempo, que las tres perspectivas que nos han dado abren numerosas puertas y las tres han sido excelentes, a mi entender, ¿no? En contextos muy distintos, ¿no? Es India, Líbano y Canadá, ¿no? Y yo les quería preguntar, de todas maneras, ¿qué dificultades políticas han encontrado con sus autoridades o con sus medios políticos? Porque los museos no son libres, no somos libres absolutamente. ¿Han encontrado dificultades para llevar esas cuestiones? Ama, veux-tu?
Ah, well, Bueno, es que los políticos cuando ven un proyecto de este tipo que tiene impulso en general y que congrega a la gente, se quieren sumar. Pero se ha tomado la decisión de que los políticos y los burócratas pueden venir a participar, pero no tienen la primera plana. Eh, Ellos se quieren adueñar de todo el proyecto y durante el COVID, claro, hubo 18 de los proyectos que continuaron porque son locales. 2 proyectos con la participación del Estado cerraron. Eso indica cómo son las cosas, porque cuando hay una apropiación local, cuando la gente a nivel local se adueña del proyecto, es totalmente diferente. El reto es que con las mujeres que han visto aquí, me imagino que si hubiera habido hombres, no hubieran podido mezclarse todos, porque están los intocables, como los llamamos, ¿no? Entre estas mujeres hay intocables, son mujeres de castas inferiores, y hay personas, bueno, indígenas, pero lograron sobrepasar todas estas fronteras para trabajar juntos. Era un verdadero empoderamiento como colectivo. Eso realmente fue algo muy popular y los otros quisieron modelizar o tomar como modelo lo que nosotros habíamos hecho. Pero si uno no es local, si uno no es de un lugar, aun cuando tenga perspectivas interesantes que ofrecer, bueno, yo me hice aceptar, me aceptaron porque yo hablo el dialecto local, pero se necesita un liderazgo cultural. Hay muchos consultores en India y bueno, están todos en Nueva Delhi, pero cuando llegan los fondos desaparecen. El gobierno está sumamente comprometido, pero el avance y los adelantos son muy lentos. En todo caso, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de contestar. Le damos al Líbano la palabra y a Montreal también la posibilidad de contestar a la pregunta. En el caso del Líbano, las dificultades están ahí, estamos en una especie de vacío, y no por falta de interés, pero no contamos ni con el apoyo ni con reacciones del gobierno libanés. Contamos con otras estructuras de financiación como las embajadas, y estructuras de financiación internacionales y regionales, y mucho también contamos con colaboraciones solidarias. Eso es lo que nos permite avanzar. Así que el día que el Estado nos empiece a poner trabas, bueno, es que estará mejor, se sentirá mejor o saldremos de la invisibilidad. Tendremos una mayor visibilidad, pero bueno, para nosotros no tenemos obstáculos, por lo menos no para el MACAM. Y para el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal tampoco creo que haya problemas. Claro que tiene que ver con la integración del desarrollo sostenible o mantenimiento del patrimonio público, eso en realidad lo alienta el gobierno. Obviamente no implica fondos adicionales, pero se alienta. Se alientan las cosas en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esto es muy esclarecedor. Esta sesión ha sido muy esclarecedora. Les agradezco a todos los oradores. Se han cubierto muchos temas. Como dijo al principio, coinciden con los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos hablado de muchos de ellos, realmente únicos. Y para nosotros en Norteamérica incluso hay algunos nuevos objetivos en términos de igualdad de género, por ejemplo. Así que se han abierto aquí
muchas puertas para considerar y conversar en nuestras propias instituciones. Me gustó mucho lo que dijo Marie-Claude sobre el grupo de trabajo de desarrollo sostenible que se reúne una vez por mes. Es una excelente idea para los museos. MACAM, como dije, hay muchas conexiones ahí. Hay muchos temas en los que trabajar y debatir. Yo creo que ha sido una sesión realmente excelente y quiero agradecer a Odd porque ha hecho mucho trabajo para organizar todo esto. Gracias a ICOM Canadá, gracias a todos por haber participado. Les voy a dar la palabra a ICOM Francia para que hable de las fechas futuras. Muchas gracias a todos otra vez. Muchísimas gracias, Rodney y Odd, por esta sesión. Gracias a todos los participantes, gracias a todos los oradores. Obviamente un debate muy, muy rico. No voy a repetir lo que ha dicho Rodney, pero muchísimas gracias a todos y nos encontraremos después de las vacaciones estivales, el 24 de septiembre, para hablar de formación e investigación. El 18 de octubre para todo lo que es digital y desarrollo sostenible, y luego en noviembre para las emergencias y la reconstrucción. Que tengan un feliz verano y termino con un mensaje de esperanza que Marie-Claude nos mencionó hoy. Hay más museos en el mundo que McDonald's. Adiós. Adiós y nos vemos.